Sufrimos porque nos creemos los pensamientos a pie juntillas. Aprender a mirar hacia el pensamiento en lugar de mirar desde el pensamiento nos ayudará a dejar de estar fusionados con ello y por lo tanto dejar de sufrir por ellos. Hoy vamos a trabajar con el grupo sobre la técnica de defusión cognitiva y sin más comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a hacer una nueva sesión, ¿vale? Tú eres la primera vez que viene, ¿no? Bueno, te voy a poner un poquito en situación. Cada semana nos reunimos y trabajamos sobre una nueva sesión sobre el taller de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, la estructura del taller es la siguiente. Nosotros lo que hacemos es ver un vídeo que está subido a la plataforma Classroom y después de ver el vídeo, entre todos contestamos un cuestionario, ¿no? Que las preguntas del cuestionario están relacionadas con el vídeo que estamos viendo. Una vez contestado las preguntas del cuestionario, pues si nos queda tiempo, pues echamos un rato y seguimos hablando sobre estos contenidos o sobre alguna anécdota que nos surja al respecto. ¿De acuerdo? Hoy vamos a trabajar sobre la técnica de defusión cognitiva. Bueno, suena como una cosa muy rara, ¿no? Y esta muchacha que está ahí en el vídeo nos va a explicar en qué consiste la técnica de defusión cognitiva. Intentar prestar mucha atención desde la idea de que vaya a observar algo que no vaya a intuir, ¿no? Porque muchas veces escuchamos las cosas como queriendo adivinar lo que ella va a decir. No, tenéis que poneros en blanco e intentar escuchar y descubrir el mensaje que os pretende proponer este nuevo vídeo, ¿vale? Hola, soy Lala y este espacio es Emoción y Adicción. En el vídeo de hoy vamos a reflexionar sobre el poder de los pensamientos para generarnos sufrimiento y qué podemos hacer para quitarle ese poder. Todos somos conscientes que a veces nuestro pensamiento nos lo hace pasar mal y también somos conscientes que pensar es un privilegio de la especie humana y una actividad esencial. El problema aparece cuando solo podemos mirar desde nuestro pensamiento, en vez de mirar a nuestro pensamiento. Si por ejemplo nos imaginamos que un martillo puede cascar una nuez, podemos darle a la nuez con el martillo y probar así nuestra hipótesis. Sin embargo, los pensamientos son más difíciles de comprobar cuando se refiere a nuestros sentimientos y sensaciones. Imagina que tiene el pensamiento repetitivo de soy una basura. Para saber si el pensamiento es cierto, deberías comprobarlo. Pero en este caso se trata de una tarea sin sentido, porque la mente es capaz de justificar cualquier cosa que se le ocurra. Por ejemplo, coge cualquier objeto de tu habitación, el que tengas más cerca, y ahora encuentra argumentos para criticar ese objeto. No es tan difícil, ¿verdad? Si haces la prueba, verás que siempre vas a ser capaz de encontrar algo que criticar. Para poder comprobar si eres o no eres realmente una basura, tu mente se tiene que activar y empezar a construir contraargumentos. Pues no soy una basura, pues quizás sea una basura, bueno, no soy una basura pero tengo muchos defectos, o quizás sí lo sea, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo exterior puedes cascar la nuez y comprobar que funciona lo que habías pensado y a otra cosa. Sin embargo, en el interior de tu pensamiento puedes escalar hacia lo más alto de la mente y quedarte a vivir allí para siempre. Ahora bien, existe una alternativa. Puedes aprender a mirar hacia tus pensamientos, en lugar de hacerlo desde ellos. A estas técnicas se le conoce con el nombre de defusión cognitiva. Las técnicas de defusión no son métodos para eliminar o controlar el sufrimiento, son métodos para aprender a estar presente en el aquí y en el ahora, de una manera más plena y flexible. Imagina que colocas una mano sobre la cara y alguien te pregunta, ¿cómo es tu mano? Seguramente responderá, pues no lo sé porque no la veo. Pero si separas la mano unos centímetros, entonces sí podrás responder, bueno, pues esta mano tiene 5 dedos, tiene líneas en la palma de la mano, incluso veo las uñas.
Bueno, pues de una manera semejante, cuando llegues a situar a tus pensamientos a una distancia, conseguirás verlos tal como son en realidad. Lo más probable es que puedas darte cuenta del proceso del pensamiento, tal como tiene lugar. Es decir, darte cuenta de que los pensamientos se crean relacionando unos acontecimientos con otros, en vez de percibir solo los resultados del proceso, es decir, los pensamientos. Es como si utilizaras diariamente unas gafas amarillas y hubieras olvidado que las llevas puestas. La difusión es como quitarte las gafas y darte cuenta que las gafas te hacían creer que el mundo era amarillo, cuando en realidad no era así. Dicho esto, empecemos a difusionar. Para empezar, me gustaría que pensaras en un jamón. Sí, en un jamón. ¿Cómo es el jamón? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué tacto? Intenta recordar cómo sabe el jamón. Y ahora quiero que empieces a repetir en voz alta la palabra jamón una y otra vez durante los próximos 20 segundos. Dilo lo más rápido que puedas, pero que se entienda con nitidez. Observa lo que sucede. ¡Empezamos! Ya decíamos monja. Claro. Pero el repetirte esa palabra una y otra vez te hace, o sea, el ejercicio el ejercicio que se dice en el vídeo es, tú piensas en un jamón y piensas en la textura, en el sabor, en el olor, en el regusto que te deja en la boca, ¿no? Esa es la experiencia real. Pero cuando tú lo único que te repites son palabras y te las repites una y otra vez, lo que es la experiencia real desaparece. Incluso pierde el significado, porque ya al final no decíamos jamón, decíamos monja. ¿Entiendes? Entonces, las cosas son muy distintas en el mundo real y en la mente. En la mente las cosas pierden sentido. ¿Vale? Esa es la idea que se expone aquí. Ahora quiero que pienses qué ha pasado con el significado de la palabra jamón después de repetirla tantas veces. ¿Todavía te evoca esa palabra la imagen de la misma manera que antes de hacer el ejercicio? Para la mayoría de la gente el significado de la palabra empieza a desvanecerse después del ejercicio y tan solo perciben el sonido. Las palabras son sencillamente palabras. Fíjate, cuando se llega a entender la idea de que las palabras son simplemente palabras y se utiliza esa idea como una habilidad que se puede desarrollar, la relación de las palabras con el dolor resulta más fácil de entender y modificar. Imaginaros, estáis en una bronca con alguien y alguien, bueno, pues dice una palabra como, yo qué sé, que a la gente se puede sentir muy... me cago. ¿Vale? Entonces, si tú tienes la capacidad de darte cuenta que esos son solo palabras, a ti no te genera dolor, porque tú observas esas palabras simplemente como palabras. Desvincular la palabra y no darle esa posibilidad de que genere dolor es una ganancia tremenda. El sentido, ¿no?, de la palabra. Si alguien te dice estúpido y tú te quedas tan solo en que eso es una palabra, que ser o no ser estúpido es algo mucho más complicado de comprobar y seguramente esa persona no ha tenido ni tiempo ni espacio para valorar si tú lo eres o no. Pues es como que de pronto la gente no te daña, ¿no? Las palabras de la gente no tienen el poder de generar dolor en ti, porque tú sabes que eso son palabras, y las palabras tú las has desprovisto de esa capacidad de generar dolor. ¿Qué me dice no hace daño quien quiere sino quien puede, ¿no? Efectivamente, no ofende quien quiere sino quien puede. Todo depende de si tú le estás dando a esa palabra un poder que no tiene, o si tú estás observando que eso son sencillamente palabras que una persona escupe porque no es capaz de controlar sus emociones o de gestionar sus emociones, o porque sencillamente está enfadado, pero son palabras
punto y final. ¿Entiendes? No son hechos, son palabras. Entonces, te estás quitando de sufrir muchísimo cuando tú eres capaz de hacer esa separación, ¿no? Y ahí lo que pasa es que las palabras que cada uno emite definen a uno mismo, ¿no? Cuando tú dices, tu muerto, uy, ¿eso es todo lo que tú das de decir? No, te están definiendo a la persona que la emite, no al receptor. Definen a la persona, no al que la recibe. Entonces, hay un dicho que dice que cuando alguien señala con un dedo a otro, los otros 3 dedos le están señalando a él. Porque tú, en realidad lo que estás diciendo es, porque yo. ¿Entendéis? ¿Vale? Se ha definido. ¿Vale? De otra manera uno se queda indefenso, se queda como una víctima de cualquier cosa que el proceso de condicionamiento verbal quiera meterte en tu propia mente. Después de todo, ¿sabes realmente de dónde vienen todas esas palabras que tu mente te lanza continuamente? Vamos a jugar al juego de las palabras. Completa la siguiente frase con lo primero que se te venga a la cabeza. Vuelve a casa por... No por mucho madrugar... Asturias, patria querida, Asturias. ¿Por qué crees que has contestado eso? ¿No será porque esa frase ya forma parte de tu historia? Veamos si nos puede resultar sencillo eliminar los efectos de esa historia. Suponte que fuera muy importante que la frase vuelva a casa por no te evocara Navidad o ninguna otra cosa que tuviera que ver con la Navidad. Imagina que es vital que no pienses en Navidad, ni siquiera durante un solo segundo. Veamos si tal cosa es posible. Intentémoslo de nuevo, pero asegúrate de que lo que te venga a la mente no tenga nada que ver con la Navidad. Vuelvo a casa por... Ahora observa cómo ha funcionado tu mente y pregúntate a ti mismo, ¿conseguí hacer la tarea? Si no lo has conseguido, probablemente ya te hayas dado cuenta de lo que ha pasado. Pero si crees que lo has conseguido, detente un instante y pregúntate cómo has sabido que lo has conseguido. Recuerda lo que dijimos. Es vital que no pienses en Navidad ni un solo segundo. Pero para saber que has conseguido no pensar en Navidad, ¿no has tenido que pensar lo que sea que hayas pensado, pero que no fuera Navidad? ¿Has dicho Navidad? Pues eso es pensar en Navidad, ¿no? Lo que quiero que te des cuenta es que una vez que tu historia ha establecido una red de relaciones, es imposible dejar de basarte en esa red. No puedes conseguir que desaparezca. Somos el resultado de nuestra historia y cada instante que vivimos se añade a nuestra historia anterior. Nuestro sistema nervioso trabaja por adición, es decir, sumando, no por sustracción. En cierta medida, las cosas que aprendimos en algún momento de nuestra vida ya forman parte de nosotros. Y las palabras resuenan dentro de las redes verbales de nuestra mente y allí permanecen. Cuando queremos librarnos de ellas, se nos pega como una etiqueta pegajosa que cogemos con la intención de tirarla a la basura, pero que no conseguimos desprender de nuestros dedos. Puede que no nos resulte molesto si las palabras que suenan en nuestra mente son del estilo volver a casa por Navidad. Sin embargo, puede dañarnos mucho si las palabras que aparecen son no soy una buena persona, soy una basura, siempre estaré sola. ¿Quién sabe de dónde han venido esas frases en las que sueles pensar? Puede que vengan de tus padres, de la televisión o incluso de un libro. Ahora bien, esas palabras dejarán de generarte sufrimiento cuando seas capaz de darte cuenta que solo son palabras y que no debes luchar contra ellas. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y ya sabéis, si os gusta, dadle a me gusta. Bueno, se ha entendido, ¿no? Sí. Es decir, que nosotros tenemos un montón de palabras por ahí circulando que se nos han asociado en la mente y, como dice el vídeo, funcionamos por adicción, no por sustracción. Es decir, nuestra mente funciona por adicción, quiere decir que todo lo que entra se queda, nada se va. Y entonces tenemos que aprender a que puede aparecer ese pensamiento de soy tonta, no valgo para nada,
Me pasa mucho cuando veo a mi compañero de trabajo, la tocada, los cosas, yo le digo, soy un desgraciado, lo en tu cabeza la vida, ¿no? Claro, y se te mete en la cabeza, soy un desgraciado, y te genera un dolor tan grande, ese malestar que tú sientes, lejos de ayudarte, lo que hace es que repita la conducta que te hace después sentirte un desgraciado, ¿vale? Entonces, sabemos que esa palabra, a lo mejor esa palabra ni siquiera ha surgido de tu mente, a lo mejor esa palabra ha surgido de que alguien te ha dicho, te vas a hacer un desgraciado, con tanto consumo, con tanto, ¿vale? Y tenemos que darnos cuenta que sencillamente solo son palabras. Mi madre para decirme, si yo comete toda la caja de metedor, todas las metadoras en un té, quítate la vida ya, está así, ¿cómo está? Pues vaya tela. Un cadáver en la cama, ¿no? Vaya tela. Está muy bien, ahora está muy bien. Sí, ahora sí, Ahora pero... le tiene que alegrar por cómo está ahora. Claro, sí, pero que en el momento cuando estaba malamente, mi madre veía que tenía solución, ¿no? Claro. La pobre ahora me ha visto y... Ahora te tiene Se lo sentía lo que le he dicho, pero vamos, está como está. voy a seguir para Es que adelante. me la estaba cargando a ella. Y dándote buenos ánimos. No decirte cosas malas. Bueno, el caso es que tenemos que saber que esas palabras ya no se nos van a ir de la mente. Y como no se nos va a ir de la mente, lo único que podemos hacer es verlas como palabras, nada más, no como la verdad. Yo ahora mismo tengo una mala situación, ¿vale? Porque estoy haciendo algo que me lleva a gastarme todos mis recursos en droga, pero esto lo puedo cambiar. Esa palabra de soy un desgraciado no es una sentencia, es una palabra que se ha quedado ahí alojada, seguramente porque la he escuchado o me la he dicho yo, pero eso no significa que eso sea mi destino. Mi destino es lo que yo haga. Tiene mucho sentimiento de culpa también, los daños que ha hecho y todo esto, y la terapeuta que estoy me dice, tú no debes culpa de lo de nada, tú en ese momento eres un enfermo, ¿verdad? También como que me ha ayudado, ¿verdad? Yo era un enfermo, porque yo no estando con la droga, no le daño a nadie, ni fumo, ni nada, ¿sabes? Claro. Bueno, pues vamos para el cuestionario, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo hemos asimilado el vídeo, ¿vale? Tener pensamiento frente a creérselo a pie juntillas. Fijaros, antes os asustasteis un poco por la palabra defusión. La semana pasada hablamos de fusión cognitiva, de lo que ocurre cuando los pensamientos se nos pegan y nos creemos que es la verdad. El concepto de esta semana es defusión. Poniéndole el de delante es como lo contrario, ¿vale? Es como defusionar, quitar, ¿de acuerdo? Entonces, tener pensamiento frente a creérselo a pie juntillas. ¿Dónde están mis gafas? ¿Qué es pie juntilla? A pie juntillas es una forma de decir que te lo crees totalmente, ¿vale? Bueno, primera pregunta. ¿Los pensamientos te generan más sufrimiento si miras desde el pensamiento o si miras hacia el pensamiento? Desde el pensamiento. Es decir, que nos genera más sufrimiento si miramos desde el pensamiento. Es decir, estamos fusionados con el pensamiento y no miramos hacia el pensamiento. Veis que en la fotografía que sale cuando yo explico eso en el vídeo, se ve una chica que está así, mirando al pensamiento. También utilicé la metáfora de la mano aquí. Yo no puedo, si el pensamiento es así, ¿no? Yo no puedo analizar un pensamiento así porque no lo veo, porque estoy demasiado fusionada al pensamiento. Yo tengo que hacer el ejercicio este. Y desde aquí, mirando hacia el pensamiento, yo puedo darle vuelta a ese pensamiento. Y tú puedes analizarlo y tú puedes ver que tan solo es un pensamiento, que no es la verdad, que no es tu destino, que tú puedes hacer cosas para que ese pensamiento deje de ser, si en alguna medida ha sido cierto, deje de ser totalmente cierto. ¿Entiendes? Entonces, ya sabemos todo que debemos aprender a mirar hacia el pensamiento, ¿vale?
Cuando nos vemos con el corazón encogido, es que estamos ahí enredados, mirando. ¿Por qué podemos ver a lo mejor las cosas de la otra persona desde otra perspectiva y sin embargo te pasa a ti, no eres capaz? Ya lo sabes, hoy con lo que has visto aquí ya lo sabes. Sí, yo lo sé, pero es que es muy difícil porque a mí me cuesta más trabajo analizándolo. Claro, porque tú estás tú estás desde dentro y con ella es más fácil hacerlo hacia. Claro, ella ya te pone fuera su pensamiento y tú estás viéndolo desde fuera. Pero el problema de que tú no lo veas, tus problemas, de la misma forma que ves los de ella, es que tú estás fusionada con el pensamiento. Si logras defusionarte, verás lo tuyo con la misma claridad que ve lo de ella, porque ya te has separado. Sí, pero esa es la razón. Lo que tú has dicho, sentirte una basura o no valorada, Uh-huh. y después te dices, uy, por Dios, pero ¿qué estoy pensando? Y aquí ya sí lo estás viendo desde hacia el pensamiento. Hacia el pensamiento. Pero lo primero que se te ocurre es decir, bueno, ¿por qué para los demás me es tan sencillo y sin embargo para mí lo primero que se me ocurre es lo mismo? Claro, ya sabes por qué. Sí, claro. Porque a los demás lo ves hacia, no desde. Tú no estás dentro de esa persona sintiendo la presión de ese pensamiento, ¿no? Tú la presión de ese pensamiento, si ponemos el pensamiento aquí, tú el pensamiento siente la presión, pero no lo puedes analizar, no lo ves. El ejercicio que tenemos que hacer es ponerlo aquí. Ya no me presiona. ¿Por qué? Porque lo puedo observar y darme cuenta que esto es solo un pensamiento, ¿vale? No es la verdad. La verdad la construyo yo con el esfuerzo, ¿vale? Vamos por la segunda. ¿Cuáles son los pensamientos más difíciles de comprobar? Los pensamientos sobre los sentimientos, los pensamientos sobre las sensaciones, los pensamientos sobre los sentimientos y sensaciones. Los dos. Sí. Pregunta número 3. ¿La mente es capaz de justificar las cosas que realmente están demostradas objetivamente? La mente es capaz de justificar cualquier cosa que se le ocurra. Cualquier cosa. Vamos por la cuarta. ¿Cuál es el nombre de la técnica que enseña a mirar hacia tus pensamientos en lugar de mirar desde tu pensamiento? Defusión. Cuando nosotros miramos desde nuestro pensamiento, decimos que estamos fusionados. Y cuando aprendemos a mirar hacia el pensamiento, aprendemos a defusionar. Que ya no estoy fundido, ya no estoy fusionado. ¿Vale? Muy bien. Quinta. Las técnicas de defusión son métodos para eliminar el sufrimiento, controlar el sufrimiento o aprender a estar presente aquí y ahora. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Eso es una de las conquistas más importantes que tenemos que hacer en nuestra vida. Ser capaz de estar presente aquí y ahora. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos una mente que está constantemente buscando amenazas. La función de nuestra mente es lograr que sobrevivamos, pero es una mente que se construyó, digamos, en un momento de la historia de la humanidad en el que había amenazas por todos lados, ¿no? Me podía salir una serpiente por cualquier lado, me podía salir un dinosaurio, bueno, los dinosaurios no existían, ¿no? Y cuando el hombre, me podía salir el tigre que se ha escapado. Entonces era un mundo muy inseguro. Y entonces nuestra mente no entendía eso de la felicidad. La felicidad es algo muy nuevo, ¿vale? Antes, cuando lo que tú tenías que salvar el pellejo, no te planteabas, hoy no soy feliz. No, tú decías, hoy estoy vivo, ¿no? Hoy he comido. Con eso era suficiente. La felicidad es una conquista muy novedosa. Entonces, nuestra mente se creó para mantenernos vivos. Y lo que hacía era, buscaba amenazas. Buscaba amenazas, y si no existían amenazas en el aquí y en el ahora,
pues buscaba amenaza en el pasado, buscaba amenaza en el futuro. Todo era una mente hiperactiva buscando amenaza. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como hoy no existen tantas amenazas, nosotros podemos estar perfectamente tranquilos aquí sabiendo que no va a aparecer ninguna serpiente por debajo de nuestras piernas, ni es poco probable que alguien aparezca con un revólver a matarnos aquí. Entonces nosotros, nuestra mente se va a buscar amenazas en momentos que no están presentes, en el aquí y el ahora. Nuestra mente se va al pasado, nuestra mente se va al futuro, porque al no tener trabajo en el aquí y el ahora, pues se va a buscar amenazas a otro lado. Y eso, bueno, en un mundo que no es tan inseguro, nos desgasta mucho. Y nosotros lo que ambicionamos ahora es ser felices. Y para ser felices tenemos que aprender a aterrizar nuestra mente en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y el ahora nosotros aterrizamos a través de 5 anclas que tenemos. Y esos anclas son los 5 sentidos. Yo, si estoy aquí y el ahora, soy capaz de sentir la frialdad, la textura de esta mesa. Mi olfato me hace oler lo que hay aquí y ahora. Yo no puedo oler lo que hay en el pasado ni lo que hay en el futuro, pero sí puedo oler lo que hay aquí y ahora. Me puede afinar el sentido del oído. Entonces, cuando yo tengo mis 5 sentidos bien anclados en el presente, estoy libre de que mi mente me lleve a amenazas del pasado y a crear amenazas probables de un futuro, ¿vale? Entonces, una asignatura fundamental es aprender a estar en el aquí y en el ahora. Y darme cuenta de que si yo estoy ahora mismito sufriendo, tengo que observar qué es lo que me estoy diciendo para sentir esto. Y si eso realmente es algo que yo tenga que darle alguna vuelta, porque a lo mejor estoy sufriendo porque me estoy diciendo, hoy tengo que echar los papeles de Hacienda y no lo he echado. Y estoy con una ansiedad. Oye, si me doy cuenta que es verdad que tengo que echar los papeles de Hacienda y no lo he echado, y ese es el motivo de mi ansiedad, lo que tengo que soltarlo todo y salir y resolver esa situación y volver a mi estado de tranquilidad. Pero si veo que la mente me está diciendo cosas sobre las que no hay nada que hacer, pues entonces tengo que pedir a mis 5 sentidos que me ayuden a aterrizar en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Desconectar. Más que desconectar, es conectar. Conectar con el presente para que no esté en ese pasado tenebroso que no tiene sentido ya. Primero tengo que hacer una pequeña valoración, porque a lo mejor sí tiene sentido de que yo esté sintiéndome mal por algo que he hecho en el pasado, porque el sentido que tiene es que yo tengo que hacer una reparación del daño que he hecho, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy sintiendo miedo o culpa por algo malo que he hecho en el pasado, eso tiene sentido si yo tengo que repararlo, y no tiene sentido si ya lo he reparado, ¿no? Si yo he hecho ya lo que tenía que hacer para reparar ese daño, y si no se puede reparar, pues tengo que aceptarlo. Para aquellas cosas que no puedo cambiar, ¿qué es lo que tengo que tener? Serenidad, ¿no? Para las cosas que puedo cambiar, valor para cambiarla. Y sabiduría para distinguir la diferencia entre las cosas que puedo cambiar y las cosas que no puedo cambiar. Tiene sentido percibir ese dolor si me falta algo que hacer al respecto. Pero si yo hago un repaso y digo, bueno, pues ofendí a esta persona y ya le he pedido disculpas y me siento totalmente arrepentido y pienso no hacerlo más, ¿no? Pues entonces el dolor residual que me quede tendré que aceptarlo, vivirlo con serenidad y tirar para adelante, ¿no? Pero
hay dolores que lo que me están diciendo es tienes que hacer algo. Y ese dolor yo no puedo pasar a la fase de aceptación si no he hecho antes la fase de reparación. Esto es un proceso. Y no puedo yo pasar a la fase de aceptación si antes no ha habido esa fase de reparación. Si no hay dolor y sufrimiento, yo digo que tú no aprendes. No aprendes ni hay conciencia. Yo te lo digo. Es que el dolor y el sufrimiento es como una alarma para despertar la conciencia. A mí me han pasado cosas, como hemos dicho antes, de que cosas que he hecho anteriormente y ahora me han venido, ahora que estoy bien, y soy yo el primer pensamiento que te viene, ay, ahora que no sé qué, cuando mejor estoy, y ya vuelves otra vez y te dices, bueno, pues ahora que estoy mejor, ahora voy a ponerle solución. Con esto no quiere decir que estés en el sentimiento de ese dolor, hay que ver que no sé qué, cómo podría hacer esto. Claro, en aquel momento no eres consciente, pero que ahora tienes que ponerle soluciones. Claro. Y solventar ese problema. Que duele, o como hemos dicho, y si me coja un horario que a lo mejor no puedo solucionar desde el día, eso es horroroso. Pues voy a esperar al día siguiente, yo quiero hacerlo ya. Claro, porque también te tienes que trabajar la paciencia, ¿vale? Y vivir las emociones que te toquen vivir. Estás dispuesto a sentir lo que nos toque sentir, sin anestesia. Bueno, seguimos. 6. Cuando sitúas tus pensamientos a una distancia, consigues perderlos de vista, verlos tal como son en realidad o perder la perspectiva. Verlos tal como son en realidad, ¿vale? Porque cuando lo tenemos aquí, lo único que sentimos es la presión, el dolor, pero realmente no puedo analizarlo, no puedo observarlo. Necesito hacer esto con los pensamientos. Por eso funcionan las terapias. La terapia no solamente con un psicólogo, sino hablando con un amigo, con una amiga o con la pareja. Funciona porque lo que tú haces es sacar lo que piensas. Y al sacar lo que piensas fuera, tú misma te estás sorprendiendo de que mientras lo estás hablando, estás viendo ya las cosas de una forma distinta. Ahora, cuando tú te encierras solo con tu pensamiento y no lo sacas de ninguna forma, eso lo único que hace es torturarte. Por ejemplo, si tú no tienes nadie de confianza con el que puedas hablar, coge un diario y escribir lo que piensas es una técnica de difusión cognitiva, porque estás sacando tus pensamientos y lo estás poniendo en un papel. Y al ponerlo en el papel, mira, podemos pensar las cosas de cualquier forma, podemos decirnos mentalmente cualquier disparate, pero coged un lápiz y un papel y veréis cómo no sois capaces de escribir cualquier disparate, porque ya pasó un filtro. Ya tú podrías decirte, no valgo nada, soy una mierda, me tiraría por el balcón, ¿vale? Y ahora coges el papel y cuando vas a escribir eso tú dices, tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso, espérate, una mierda no, pero qué mal lo hice ayer, qué mal lo hice ayer, ¿vale? Entonces, si no tenéis un psicólogo, si no tenéis a alguien con quien hablar, siempre podéis tener un lápiz y un papel, o incluso hablarle al móvil. Es que desde el momento en que sacamos los pensamientos fuera, empezamos a defusionar, empezamos a distanciarnos, empezamos a ver los pensamientos con esa distancia que necesitamos. Por eso, una buena forma, por ejemplo, cuando tenemos que decir algo a alguien, pues sería una buena forma escribirlo o grabarlo previamente, bajar nuestro nivel de tensión y escucharlo y después decir, no, pues espérate, esto lo cambiaría, esto, ¿no? Y cuando hay una técnica que es escribirlo y guardarte la carta en el bolsillo y leerla al día siguiente, lo lee, sigues pensando lo mismo, pues la entrega. No sigues pensando lo mismo, la reescribe y la vuelve a guardar otro día. Al día siguiente lo saca. Cuando tú sacas ya la carta y no la reescribe nada, después de haberla releído varias veces, es el momento de mandarla. Y de esa forma seguramente habrás cuidado mucho más la relación. ¿Vale? El momento de mandarla o de decirle a la persona que sea lo que sea.
Vale, la 7. La 7. ¿Cómo se crean los pensamientos? Dice, es un misterio sin resolver. O se crean relacionando unos acontecimientos con otros. La segunda, claramente. Claro. Tú a lo mejor veo el naranja, hoy me ha dado por tus pelos, veo el naranja de los pelos de Raquel y digo, hoy que tengo que recoger las mandarinas de mi árbol. He relacionado el color con mis mandarinas. Pues así se crean todos los pensamientos. Cuando os venga un pensamiento, pensad, ¿por qué ha surgido este pensamiento? ¿Con qué lo he relacionado? ¿No? Y es un buen ejercicio. La 8. Si no llegas a comprender que las palabras son solo palabras, te quedarás indefenso ante cualquier cosa que el proceso de condicionamiento verbal quiera meterte. 2. Sufrirás más y todas las respuestas son correctas. Muy bien, ¿vale? Y la 9. ¿Cuántas son? 11. La 9. ¿De dónde vienen las palabras que tu mente te lanza continuamente? Todas las respuestas son correctas. De tus padres, de la televisión, de un libro que hayas leído. Todas las respuestas son correctas. Es decir, nuestra mente es como una esponja que va absorbiendo toda la información y no la filtra, todo entra. Por eso cuando eres niño siempre intentan que aprendas idiomas, que tal, claro. Porque eso se queda ahí. Se queda ahí, todo se queda ahí. Entonces, como no lo filtra, nosotros, antes de tomar una decisión, tenemos que filtrar la información que ya hay dentro. Tenemos que valorar si eso que nos sale es realmente adecuado o no, porque puede salir cualquier cosa que te hayan metido, ¿vale? La 10. Cuando establecemos relaciones entre dos acontecimientos y eso queda grabado en nuestra mente, no puedes conseguir que desaparezca. La otra, si te das cuenta que solo son palabras, entonces desaparece de nuestra mente. ¿Eh? No, la primera. No puedes conseguir que se vayan de tu mente, otra cosa es que tu mente haga que esas palabras sean más suaves, más. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Recordad lo que decía, bueno, lo va a decir la siguiente frase. Hoy es el día, Hoy es el día, sí. Recordad que nuestra mente, todo lo que entra nos sale. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que metemos a los niños en la cabeza. Que los niños no tengan acceso a información, yo qué sé, cae en manos de un niño pequeño información de pornografía o de violencia. Todo eso se queda en su cabeza, ¿vale? Y entonces si tiene una cabeza que tiene una inmadurez que no es capaz de digerir eso, pues se produce una situación en la que esa persona se puede quedar traumatizada, ¿vale? Entonces, nuestro sistema nervioso trabaja por sustracción o por adicción. Sustracción es restar, quitar, y adición es echar, sumar, ¿vale? Entonces, nuestro sistema nervioso trabaja por adición, ¿vale? Todo lo que entra se queda, todo lo que entra se queda. Entonces, como se queda, tenemos que aprender a darnos cuenta de que solo son palabras, solo son pensamientos, no es la verdad. Pero ni aunque así lo sacamos de la cabeza. ¿Cómo? Aunque pensemos que son palabras, siempre lo vamos a tener ahí. Lo va a tener ahí. Lo que vamos a ver es situarlo, ¿no? Sobrellevarlo. Exactamente. Saber el significado de, ¿no? Exactamente. Saber que eso, nuestro impulso y nuestra pensando primero. si son unas palabras que te hieren y tú sientes ese dolor, cuando tú te preguntas ¿qué he pensado para sentir esto? Y descubres que solo son palabras, de pronto el dolor como que se alivia, ¿vale? Si esas palabras si me están diciendo cosas que tengo que tener en cuenta, pues entonces el alivio no viene de darme cuenta de que solo son palabras, viene de hacer lo que tenga que hacer y entonces aparece el alivio. A mí me pasaba en el colegio, ¿Vale? que me decían puto rumano. Te decían puto rumano, Sí. vale, y entonces tú saltabas, ¿no? Pues hay una
Como si... Ya, hostia. Claro, entonces si tú ahora mismito lo escuchas y sabes que esos son solo palabras y al que define es al que lo dice, no a ti, Si no ¿vale? entendías puto romano, ¿por qué te enfadabas? ¿Cómo? Dice, es que no lo entendía. Me llamaban puto romano y no lo entendía, y le pegaba. Si no lo entendía, ¿por qué le pegaba? Sabía que era algo malo, ¿no? Claro, Era un insulto. claro. No, antes cuando se cagaban mi puta madre o mis muertos, mi reacción era otra. Ya después con la edad eso ya ha cambiado. Pero antes yo como con 16 años, 17 años, me cagaban mis muertos. Mi madre murió desde que yo era chico, a mí me hacía la cabeza pum. Para mí me sentía esto fatal. Porque tampoco he ido a aprenderlo. Tampoco he ido aprendiendo nada de mis muertos. Déjalo, hasta mientras no se acerca a mí, que diga lo que quiera. Solo son palabras. Déjalo. Fíjate a lo que tú preguntas, claro, lo que tú preguntabas algo antes, ¿por qué si no lo entendía se ofendía? Fijaros, el lenguaje verbal es una adquisición muy nueva. Lo que estamos acostumbrados a descifrar son el lenguaje no verbal. Entonces, todo el lenguaje no verbal del que le insultaba le dejaba claro de que era un insulto. ¿Vale? Él no entendía esa definición, pero seguro que el tono en que lo decía o el gesto, o el lenguaje corporal, él se sentía amenazado. ¿No? Claro. Yo no sé lo que me ha dicho, pero bueno no es. Pues entonces le doy. Bueno, señores, lo dejamos aquí, Eso me ¿vale? ha pasado siempre. Eso me ha pasado siempre. Pero ya no te va a pasar más. No. Ya se ha acabado. Soy muy... Ya está, ya tiene ya 23 años. Bueno, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Hasta luego.